Bien, queridos hermanos, sean de nuevo bienvenidos a esta nuestra campaña. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Campaña sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Que en el tema anterior aprendimos un poquito, ¿verdad?, sobre ese plan original de Dios sobre el hombre y la mujer, el hombre originario antes de cometer el pecado. ¿Ok? Y ahora vamos en esta segunda semana, el hombre histórico. Así es, ¿verdad? El hombre histórico, la redención del corazón. Fue unas 40 catequesis que San Juan Pablo II dio del año abril 80 a mayo del 81. Ahí pueden encontrar esas catequesis sobre el hombre histórico. Okay, es una sección que vamos a tener nosotros, semana 2, 3, 4 y 5. Okay, el hombre histórico, ¿qué quiero de mi vida? Okay, el hombre histórico que, claro, ha sido herido por el pecado original, pero también ha sido redimido por Cristo. Okay, o sea, ahora aquí, tú y yo, el hombre histórico, nosotros, lo que somos ahora en nuestra vida, el pecado y la redención. Okay. Juan Pablo II reflexiona sobre el cuerpo y la sexualidad como el hombre masculino y femenino, influenciado por el pecado. Los experimenta en la historia. El hombre histórico, sin embargo, no es meramente el hombre influenciado por el pecado. Lo sabemos ya. Somos pecadores, somos débiles, nos enojamos, peleamos, gritamos, hacemos cosas malas, pero es aún más el hombre redimido en Cristo Jesús. El hombre histórico refiere en primer lugar a las personas humanas en su condición actual, manchadas por el pecado. ¿Okay? No podemos negar, no puedo tapar el sol con un dedo. El pecado existe, es algo tremendo. Las guerras, la violencia, los homicidios, los abusos, tantas cosas malas que hay en el mundo de hoy. Es el hombre de hoy, influenciado por ese poder tremendo que es el mal, que es el pecado. El hombre histórico refiere en primer lugar a las personas humanas en su condición actual, manchadas por el pecado. El hombre histórico ya se ha convertido en el hombre redimido, transformado desde dentro por la gracia salvífica de la muerte de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección. Entonces vemos por un lado el hombre manchado, el hombre influenciado por el mal, por la debilidad, pero también por otro lado la gracia de Dios, el amor de Dios, la presencia de Cristo que nos redime, nos santifica, nos perdona, nos saca toda esa mugre que llevamos dentro. Un primer apartado, el hombre manchado por el pecado. Antes de la aurora de la historia ocurrió un evento misterioso, un episodio que sigue dejando su huella en toda persona que viene a este mundo. Adán y Eva pecaron, y metieron, como se dice, el remo hasta adentro. Las 4 los metieron todo, la regaron, la molaron, lo hicieron mal. Yo les había puesto ese mandamiento: no coman del árbol que está ahí, del fruto prohibido. Tentados por el demonio, desobedecieron a Dios, se apartaron de aquel que les había dado la vida, que había creado todo el universo como su hogar, y les había obsequiado el uno al otro como un don incomparable. ¿Cómo pudo haber sucedido esto, Padre? El espíritu humano no puede penetrar el mysterium iniquitatis. Ay, qué palabrota es esa, Padre. Pues el misterio del mal, ¿verdad? El mal que hay en el mundo. Estamos bombardeados por noticias, por tragedias, por guerras, por homicidios, por violencia en la familia, en los hogares, en el trabajo, aquí en nuestra sociedad, por todos lados. Pues eso, la gente mata, la gente roba, la gente fuma, la gente se emborracha. Es el mal que está ahí. Estamos bombardeados por ese mal que hay. ¿Okay? Entonces eso es. Entonces el espíritu humano a veces no puede penetrar esa tremenda realidad del misterio del mal, el mysterium iniquitatis, lo llama así el Santo Padre.
Juan Pablo II responde que el momento del pecado es el momento cuando en el corazón del hombre el don es puesto en duda. Ahí está, cuando entra la duda, entra otras opciones en la vida, pones en duda el amor de Dios, ya estás ahí con el enemigo. Cuando Adán y Eva se cuestionaron el regalo de Dios, ellos dudaron del amor en lo que la creación como donación tiene su origen. Al poner en duda en su corazón el significado más profundo de esta donación, es decir, el amor como motivo específico de la creación y de la alianza originaria, serán como Dios. Acuérdense lo que dijo el seductor: serán como dioses y se abrirán sus ojos, conocedores del bien y del mal. Entonces, cuando uno ya empieza a maquinar y a pensar otras cosas, pones en duda ese amor de Dios Padre, ahí estás, ya la molaste. Entonces, cuidado, no poner en duda el amor, sino confiar en su amor, en su misericordia. Cuando uno pone en duda, el hombre vuelve las espaldas al Dios, amor al Padre, en cierto sentido lo rechaza de su corazón. A la par, por tanto, aleja su corazón y lo desliga a aquello que viene del Padre, quedándose solo con lo que viene del mundo. El hombre histórico emerge en el escenario como alguien manchado por el pecado. Es aquel que al principio de su aventura terrena encontró dentro de sí el conocimiento del bien y del mal al romper la alianza con su Creador. En ese serán como Dios, ¿verdad? Ahí sucumbió el hombre originario, y al desobedecer ese mandato, pues destruyó esa armonía, esa paz, esa comunión, ¿verdad? Ese amor que llevaba dentro, esa unidad, esa integridad que llevaba en su ser. En el comienzo de su existencia, el hombre perdió su inocencia original. A través de la historia de la humanidad, ha seguido sintiendo efectos de esta pérdida en una sucesión ininterrumpida de guerras, crueldades y sufrimientos, de odios, de envidias, de violencias, tanta maldad que hay en nuestra sociedad, en el mundo de hoy. ¿Cuál es el origen de esa vergüenza? Después de que pecaron Adán y Eva al desobedecer a Dios, experimentaron algo que nunca habían sentido antes: la vergüenza. De repente esa vergüenza en el uno del otro. Un versículo del Génesis resuena como la tragedia que acaba de ocurrir en su relación mutua. Se les abrieron los ojos entre ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Ahí está, ¿verdad? Se dieron cuenta de esa desnudez, de esa vergüenza. Sintieron el uno el otro. Antes no, después que comieron el fruto prohibido, después de desobedecer a Dios, sienten dentro de sí, ¿verdad?, esa vergüenza dentro de ellos, ¿verdad?, fruto de ese pecado original. Se manifiesta de inmediato una desolación aún mayor. Hombre y mujer sienten vergüenza no solamente el uno frente al otro, sino también ante Dios. La vergüenza trae consigo otra emoción jamás experimentada: el temor. Un cierto miedo forma parte de la esencia misma de la vergüenza. Adán y Eva se sienten obligados a esconderse de aquel que los creó por amor. Que antes estaba todo bien, todo nice, pero ya después de comer ese fruto prohibido, les entra la vergüenza y les entra el miedo. Y esos son, mis queridos hermanos, el fruto también del pecado. El pecado personal, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno vive sin Dios, le da miedo, tiene vergüenza, se siente sucio, se siente manchado, porque no tiene esa paz, esa armonía, esa gracia de Cristo en el corazón. Si no, pues está viviendo de espaldas a Dios. Y es ahí donde tenemos que reflexionar, sincerarnos y cuidar que nuestro corazón no tenga estos pecados, ¿verdad?, que nos alejan de Dios. Ellos oyeron el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba en la hora de la brisa en el jardín, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Y Dios les dijo: a ver, ¿dónde están? ¿Dónde andan? Cachorritos, ¿qué andan haciendo por ahí? ¿Y qué dijeron ellos? Te oí andar por el jardín y tuve miedo,
porque me di cuenta que estoy desnudo y me escondí. Ahí está la tremenda tragedia del pecado, de la desobediencia de Dios. La vergüenza, el miedo, la desnudez. La lujuria, fuente de la vergüenza. ¿Por qué de repente se avergüenzan Adán y Eva el uno frente al otro? Y también en la presencia de Dios, antes de pecar estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Se han llegado a avergonzarse de sus propios cuerpos. Adán y Eva no se avergüenzan tanto de sus cuerpos como de un nuevo fenómeno que ha surgido en ellos, la lujuria. Se ha hecho una realidad en sus vidas la triple concupiscencia que describe San Juan. La concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. Que es la concupiscencia, esa debilidad, esa inclinación al mal, a pecar, a ofender a Dios. En el libro del Génesis manifiesta el inicio de estas tres formas de la lujuria en un solo versículo. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, que igualmente comió. La lujuria hace que Adán y Eva se avergüencen de su propia desnudez por la manera en que han llegado a percibir el cuerpo el uno del otro, ya no como persona para ser amada, sino como objeto para ser usado para su gratificación egoísta. Vemos de nuevo el Santo Padre, ahí está, cuidando que nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros corazones somos templos del Espíritu Santo, somos seres personales, somos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos objetos. Mi cuerpo no es un objeto, sino un sujeto personal, creado a imagen y semejanza de Dios, que merece respeto, merece amor, merece compasión, merece cuidado, merece cariño, merece atención. Y qué importante es eso, ¿verdad? Enseñar, vivir, aprender a cuidar nuestro cuerpo como una persona creada a imagen y semejanza de Dios. La lujuria ha llegado a manchar al hombre. El hecho de que nuestros primeros padres experimentaron la vergüenza manifiesta que su naturaleza no ha sido corrompida totalmente por el pecado. Aún después del pecado sigue la esperanza de la redención de la persona humana. El significado esponsal del cuerpo corre peligro, claro. Estamos heridos por la maldad, por la debilidad, por el pecado. Corre peligro. De una persona a un objeto. Eso es lo que ha traído el mundo de hoy. La revolución sexual especialmente. Tratar a la mujer como un objeto. Y no tratarlo como una persona. Con cuidado, con cariño, con atención, con amor. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado para tratar al hombre, a la mujer, a los niños, a los jóvenes como personas que somos, creados y amados por Dios. El hecho de que Adán y Eva experimenten la vergüenza los conduce a la modestia. Cosen hojas de higuera para cubrirse. Esta vergüenza y la subsecuente modestia manifiestan que la lujuria no ha destruido completamente el significado esponsal del cuerpo humano. Sin embargo, la concupiscencia del pecado amenaza constantemente el significado esponsal. Lo hace en primer lugar el reducir al cuerpo de la otra persona como un objeto de placer. Ahí está, ¿verdad? El callito, ahí es donde duele, ¿verdad? Donde a veces tratamos a esa mujer o a ese hombre como un objeto para satisfacer mis pasiones, mis placeres, mis instintos, mis egoísmos. Y ahí hay que tener cuidado para no tratar a ese hombre o a esa mujer como un objeto que me da placer, sino tratarlo y amarlo y cuidarlo y atenderlo como un ser humano que es persona, creado a imagen y semejanza de Dios. Como resultado, la lujuria cuestiona si la otra persona realmente es una persona amada por Dios por sí misma. Podría decirse que le quita al hombre la dignidad del don, expresada por su cuerpo mediante la feminidad o masculinidad, y que en cierto sentido despersonaliza al hombre, convirtiéndolo en objeto para el otro. Y ahí pues cada uno ve
vea en qué debe de cambiar, en qué debe de mejorar mente, corazón, para tratar a los demás como seres humanos, como personas que somos, y nunca como objetos de placer para satisfacer mi egoísmo o mi lujuria. De la entrega mutua a la posesión del otro, como consecuencia se pierde la libertad. Como consecuencia se pierde la libertad interior de entregarse. En su lugar, la lujuria busca aprovecharse del cuerpo del otro como objeto para el disfrute de las pasiones. Se cambia la relación de entrega mutua a una de apropiación, de poseer y utilizar al otro. La concupiscencia lleva consigo la pérdida de la libertad interior para el don. El significado esponsal del cuerpo está unido precisamente a tal libertad. El hombre puede convertirse en don, es decir, varón y mujer pueden existir en la relación de mutuo don de sí, solo si se goza del autodominio. El autodominio, el control, el dominarse y no dejar que este corazón, que esta mente, esta alma, este cuerpo que yo llevo aquí dentro, pues quiera eso, ¿verdad? Por la violencia, por la ira, por los corajes, por las amenazas, por las palabrotas, por todo lo malo que puede haber dentro de mí. A veces se apodera eso en el corazón y quiero eso satisfacer y utilizar a los demás como objetos de placer. Y eso hay que tener cuidado, sino tener ese autodominio, ese control, esa inteligencia iluminada por la fe, esa voluntad dispuesta a hacer siempre lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, es decir, en el amor, en la comunión, en la misericordia con que trato a los demás. Concluyendo, mis hermanos, claro, el hombre ha sido manchado por el pecado. No poner en duda los dones de Dios, sino aprender a confiar siempre en las palabras de Cristo que me invitan a no tener miedo, sino a confiar y entregarme a Él de todo corazón. La lujuria es la fuente de la vergüenza como instrumento que el enemigo utiliza para llevarme a la perdición de mi alma. El significado esponsal del cuerpo corre peligro. No utilizar el cuerpo de mi esposa como un objeto que me haga satisfacer mis pasiones y bajos instintos, sino amar a mi esposa como una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Hagamos esta oración ante la tentación de usar a una persona. Tú eres una mujer o un hombre hecha a imagen y semejanza de Dios, para nunca ser mirada como objeto de mi gratificación. Señor Jesús, dame la pureza de corazón para ver la imagen de tu gloria en la belleza de esta mujer o de este hombre, y ordena mi deseo sexual hacia el verdadero amor. Yo renuncio a mi tendencia de usar a esta persona para mi propio placer egoísta y uno todos mis sufrimientos a los tuyos en la cruz. Amén.